Hola a todos. En este video les voy a hablar sobre un poco de la etapa de organización. No nos vamos a meter mucho en toda la etapa, sino solamente una de las subetapas. El índice es etapas de organización, que es las subetapas de la organización, que son división del trabajo y coordinación. Solamente nos vamos a enfocar en la subetapa de división del trabajo. Veremos manuales de procedimientos que pertenecen a estas subetapas y los flujogramas que los vemos dentro de los manuales de procedimientos. En la etapa de organización establecemos la estructura que nos ayuda a sistematizar racionalmente los recursos que tenemos mediante jerarquización, agrupación y correlación de actividades para que el grupo social, entiéndase el equipo, las personas que trabajan en la empresa, puedan realizar sus funciones efectivamente y responde a la pregunta ¿cómo se va a hacer? También nos dice cuáles son los recursos con los que contamos. Estos pueden ser financieros, materiales, llámese materia prima, herramientas, maquinarias y capital humano. Como les decía, esta etapa tiene dos subetapas. Una es la división del trabajo y la coordinación, y la división del trabajo tiene a su vez 4 categorías más que son jerarquización, departamentalización, descripción de funciones y descripción de procesos. La primera que habla de la jerarquización es establecer las autoridades o los niveles de autoridad con los que va a contar la empresa o el equipo de trabajo. Normalmente esto lo expresamos de manera visual a través de organigramas. Esto va muy relacionado con los niveles jerárquicos que vimos en la etapa de planeación, que eran los niveles estratégicos, tácticos y operativos. Hasta mero arriba tenemos a los estratégicos, en este caso sería el director general, luego tendríamos a los gerentes en la parte táctica y por último la parte operativa con este último color verde, desde los diseñadores gráficos hasta los vendedores, auxiliares y practicantes. Otra forma de asignar las actividades que sabemos que se tienen que hacer en una empresa o en un proyecto, le llamamos departamentalización, es agrupar por grupos de trabajo o repartir las actividades entre los recursos humanos con los que contamos. Para los que les gusta el tema de gestión de proyectos, una herramienta que utilizan es la matriz RACI. Y esta es el acrónimo de las palabras responsable, la persona que autoriza, a la persona a la que se le consultan o a la persona a la que se le informa. Es decir, cada una de estas actividades debe tener por lo menos un responsable, porque si no se le asignan nadie lo va a hacer. Debe de tener una persona que autoriza, que es la persona que delega la actividad hacia algún miembro de su equipo. Y aquí se recomienda que solamente sea una persona la que autoriza, para evitar confusiones o para evitar retrasos en estar autorizando. La persona a la que se le consulte es un experto en el tema, no necesariamente tiene que existir, pero si llegara a existir, puede que esta misma persona a la que se le consulta sea la misma que autoriza. Y por último tenemos a las personas a las que se le informa. Pueden ser niveles de más arriba o pueden ser compañeros de trabajo o subordinados. Pero la idea es que todo el equipo de trabajo esté enterado de lo que está sucediendo. En este ejemplo muy sencillo, hablamos de una tarea que es la campaña de publicidad, que se subdivide en 4 actividades. Como tal, la campaña de publicidad, el responsable es el gerente de marketing y se le consulta y se le pide al director general que autorice y se le informa a diseñadores, jefes de ventas y vendedores. La imagen para espectaculares o la imagen en general de la campaña, el responsable sería el diseñador, el que autoriza es el gerente de marketing y se le informa a los demás miembros del equipo. La generación de la base de datos de nuevos prospectos, el responsable sería el jefe de ventas, autoriza o se le puede consultar al gerente de marketing sobre el perfil de clientes a los que queremos prospectar y los demás miembros se les informa. Luego tenemos que el responsable de la visita a los clientes sería el vendedor o los vendedores. El que autoriza sería el jefe de ventas para el plan de visitas y se le informa a los demás miembros del equipo.
Y por último, el reporte de cierre de ventas lo tendría que hacer el jefe de ventas y se le informa a todos los demás. Luego tenemos la descripción de funciones, que es cada vez que necesitamos a alguien en nuestro equipo de trabajo, debemos saber exactamente cuáles son las actividades básicas que él tendría que hacer, así también como el perfil que debe de cumplir, es decir, qué tipo de estudios, si tiene experiencia en algún lado, edad mínima, algunas otras competencias o requisitos generales como facilidad de cambiar de residencia o disponibilidad de horarios, cosas por el estilo. Normalmente esta información se plasma en el manual de descripción de puestos. Y aquí un ejemplo muy sencillo de una descripción de actividades podría ser la del director general, que sería realizar planeación estratégica de la empresa, gestionar finanzas sanas para asegurar la rentabilidad de la empresa, autorizar las campañas de publicidad gestionadas por el Departamento de Mercadotecnia. Como ven, el director general tiene que cumplir con actividades de diferentes áreas o departamentos. Luego tenemos al gerente de Mercadotecnia. Él estaría a cargo de crear las campañas de publicidad, definir el manual de imagen de la empresa, posicionar a la marca exitosamente en el mercado, lograr el crecimiento de las ventas anualmente. El jefe de ventas, por otro lado, tendría que gestionar la base de datos constantemente de nuevos prospectos, definir estrategias de promoción para la conversión de ventas y elaborar reportes de ventas semanalmente. Luego tenemos la descripción de procesos. Los procesos son unas secuencias de actividades de los resultados que queremos alcanzar en una empresa o en un proyecto. Normalmente estos procesos se describen en detalle en los manuales de procedimiento. O sea, el procedimiento como tal es esa descripción detallada y minuciosa de cada uno de los procesos de la empresa. Supongamos que nos da hambre y en automático sabemos que debemos que cumplir con ciertos ingredientes, empezar la preparación, a lo mejor hacer una prueba de calidad y por último tendríamos el resultado final, que sería una pizza en este caso. Los manuales de procedimientos son documentos en el cual se describen a detalle la secuencia de actividades del proceso y representa la documentación de uno o más procesos de la empresa. Aquí se acumulan todos los procedimientos que tenemos definidos en empresa y a lo mejor los que no hemos definido los podremos ir agregando conforme vayamos detectando la necesidad. Tenemos también que cuentan con una parte descriptiva y otra visual. En la parte descriptiva deben de incluir algunos puntos como el propósito de tal cual del procedimiento, cuál sería el alcance, su marco jurídico que lo regula, las responsabilidades en específico, algunas definiciones tipo glosario y los métodos de trabajo que se van a utilizar para desarrollar. Aquí vemos la parte descriptiva de un procedimiento de diseño de plan de mercadotecnia. Si se dan cuenta, definimos la numeración, al responsable, las actividades que consta este procedimiento y qué documentos se requieren o cuáles son los documentos finales que ocasionan esa actividad. En este caso, el gerente de mercadotecnia es el encargado de diseñar las actividades específicas al plan de mercadotecnia. El documento como tal se llama plan de mercadotecnia. Esta propuesta se le envía a dirección por correo electrónico. El director tendría que autorizar. Si no la autoriza, se tendría que regresar al paso 1 para corregir las observaciones. Y si sí la autoriza, entonces mandaríamos instrucciones al diseñador y al jefe de ventas al punto 4, a la actividad 4. Y aquí en la 4 sería realizar la junta de informe con diseñador, jefe de ventas y vendedores, que sería el plan de mercadotecnia impreso. Y ahí termina nuestro procedimiento. ¿Cómo lo veríamos esto de manera visual? De esta manera, a través de un flujograma o diagrama de flujos. Si se dan cuenta, siempre tenemos que indicar el inicio y el final y expresamos cada una de las actividades con sus tomas de decisiones. En el caso 3, vemos que la flechita nos regresa al cuadro 1 y en el caso del sí, nos continuamos con el siguiente paso. Ahorita vamos a explicar cada uno de los símbolos. Estos flujogramas, también conocidos como diagramas de flujos, nos ayudan justamente a representar visualmente cada uno de los procedimientos. Esos son los símbolos que yo considero que más
importantes tenemos nosotros desde la parte administrativa. Existen muchísimos más que utilizan en procesos más informáticos o de ingeniería, pero para temas administrativos, con estos vamos a estar trabajando. Los primeros dos, que son como óvalos horizontales, nos marcan el inicio y el final. Siempre es importante que los expresemos. Luego los rectángulos, vamos a anotar el proceso o las actividades del proceso. Recordemos que el proceso es la secuencia de actividades. Luego el rombo nos indica tomas de decisiones, como el ejemplo que teníamos, que si se autoriza o no. Las flechas nos indican la dirección del flujo de información o del procedimiento. Pueden ser verticales u horizontales. Luego tenemos los conectores. El círculo representa que el procedimiento continúa dentro de la misma página y tenemos que anotar el número del paso que continúa. O si el procedimiento continúa en otra página, utilizamos la otra figurita, que es como una tipo flecha hacia abajo. Luego tenemos del documento, que es como rectángulo con una curvatura en la parte de abajo. Si existieran muchos documentos o se hablara de un expediente, tendríamos que poner que es por triplicado. Luego tenemos este cilindro que utilizamos para la grabación de datos, ya sea en alguna USB, en alguna memoria, en algún disco duro o en alguna carpeta. Luego tenemos tipo romboide, donde nos dice que tenemos que entrar datos. Estos pueden ser extraídos de algún escáner o de alguna otra secuencia de actividades más digital o automatizada. Y luego tenemos la otra que es un poquito irregular, que nos indica entrada de datos manuales. Es decir, tendríamos nosotros que utilizar el teclado para introducir información o a través de algún llenado manual. Así se vería nuestro diagrama de flujo utilizando estos símbolos. Y tenemos el inicio, la flecha que nos indica la dirección del flujo, este rectángulo que nos indica el primer paso acompañado del símbolo de documento. Es importante que anotemos el número de las actividades. Luego el siguiente rectángulo con la siguiente actividad y también el documento por email. Luego la toma de sesiones. El no nos regresa a la actividad 1 para hacer correcciones y si sí, nos dice el conector que tendríamos que irnos al paso 4. Como esto, supongamos que estamos dentro de la misma página o del mismo documento, utilizamos el círculo y replicamos el círculo en la siguiente página, mencionando cuál es el paso que continúa. Ponemos el rectángulo con el número de la actividad que sigue en el proceso y adjuntamos el documento que requerimos, que es el plan de mercadotecnia impreso. Y por último, la flecha nos indica que termina el procedimiento. Vamos a ver más ejemplos en clase y por otro lado, el tema de la segunda subetapa, que es la coordinación, que es justamente la sincronización de las actividades que existen y todas las personas involucradas, lo estaremos viendo en clase. De tarea les dejaría que investigaran qué software o aplicaciones se requieren o podemos utilizar para crear estos flujogramas de una manera sencilla. Una de las que recomiendo es el de Microsoft Office, el Visio, o si ustedes conocen algún otro programa, pues también que lo puedan compartir.